El podcast de Maffer. Mi podcast, tu podcast. Episodio número 7. Emigrar a México. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Armas y bienvenidos a este nuevo video podcast llamado el podcast de Maffer. Gracias por las personas que se están suscribiendo a mi canal de YouTube como Maffer Armas. Y también estamos en Spotify, Audioboom y Apple Podcast como el podcast de Maffer, que también se están suscribiendo. Bueno, en este caso no es suscripciones, son seguidores que tengo. Hace poco hice una publicación en mi Instagram como @mafferarmas, que también me pueden seguir por ahí. Y pregunté qué tema querían saber, querían entablar. La mayoría de las personas que me siguen son personas venezolanas, porque bueno, yo soy venezolana. Me preguntaron sobre eso, el tema migratorio, cómo emigrar a México. Yo les voy a hablar sobre mi experiencia. Yo tengo aquí ya desde julio del 2016, vivo aquí en México, en este hermoso país que nos dio la oportunidad de crecer profesionalmente y también de crecer como persona. Incluso aquí también conocí a que es mi esposo, también es venezolano, pero lo conocí aquí en México y por tanto amo muchísimo este país porque me ha dado muchas cosas buenas. Me ha dado amistades, me ha dado personas que he aprendido muchísimo de ellos. Y también, bueno, me ha dado una familia. Tengo a mi esposo, a mi perrita Noah. Y estoy sumamente contenta por eso y agradecida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablar sobre cómo emigrar para las personas que quieren vivir en este país? Y también a las personas que, bueno, que quieren turistear aquí en México. Y bueno, vamos a hablar más sobre el tema migratorio. Cuáles son los pasos, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe. Y también hablar un poquito sobre la cultura para que no les pasen muchas cosas que me pasaron a mí. No quiero que ustedes la pasen tampoco. Porque bueno, este tema de culturas, a pesar de que somos latinos todos, también tienen sus propias culturas, nosotros también, y hay un choque ahí de culturas. Primero que nada tienes que saber que México se llama los Estados Unidos de México. Es un país maravilloso para visitar. Si vienes como turista, solamente si eres venezolano, solamente tienes que tener tu pasaporte vigente y al llegar a migración tienes que tener un boleto de vuelta. Porque para migración esto sería como una prueba de que te vas a devolver y no vas a estar de ilegal en este país. Al entrar a México, te entregan una forma migratoria que se llama FMM, que es la forma migratoria para turistas. Esta forma migratoria, luego de que te la entregan, te van a dar un ticket que es la parte de abajo. Es como la mitad de la forma migratoria completamente. Yo les voy a dejar la forma migratoria en una foto para que lo vean. Y la persona de migración te va a sellar el pasaporte y te va a sellar y te va a entregar esta pestañita de esta forma migratoria. No la botes, no, porque me pasó que la boté sin querer cuando vine a visitar este país como turista. Y me pasó eso, lo boté y tuve que, bueno, hacer otros trámites que son bastante burocráticos y que, bueno, les recomiendo que guarden eso así tal cual como guardan su pasaporte. Este país es impresionante para venir a turistear porque es inmenso, no solamente territorialmente, sino que tiene muchísima cultura. Desde el norte, sur, este y oeste son totalmente distintos. Es como nos pasa en Venezuela, que están los maracuchos, están los caraqueños, están los orientales y están los llaneros, o sea, centro, los andinos, que no le gusta que le digan gocho, ya lo sé. Los que son de los Andes, tal cual, pasa igual aquí en México, ¿no? Que tienen un acento distinto, dependiendo de la región.
tiene cultura distinta, tiene una riqueza gastronómica impresionante en cada lugar, en cada sitio. Y también el clima es muy variante en cualquier parte de México. Entonces, si vienes como turista, te recomiendo que como hay tanta diversidad, hagas una lista de lo que quieras conocer. Por eso les digo que es muy bueno que ustedes investiguen previamente. Por ejemplo, para las personas que viajan a Cancún, que es muy común de que viajen para esa zona, tienen que hacer una lista de las cosas que tienen que hacer o sus atractivos y de lo que quieren comer y saber si lo pueden comer también, porque hay muchos condimentos, o sea, la variedad gastronómica es impresionante. Entonces, para que no pasen un mal rato en sus vacaciones, les recomiendo que hagan esa lista de las cosas que tienen que hacer y considerar, porque aquí se ven las estaciones, no como en Venezuela, que casi siempre son 2 estaciones nada más, o muy calor, en el caso de Maturín, o algunas lluviecitas, pero no hace frío. Hay casos donde en cierta época del año hace mucho frío, que normalmente es o empieza el frío noviembre, diciembre, enero, febrero. Hay los meses de calor, que son si no me equivoco, a partir de junio hasta agosto, finalizando agosto, comenzando septiembre. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Poza Rica, ya estoy, lo pueden ver si me ves por YouTube, ya ando enchaquetada, ya ando enchamarrada, porque bueno, decir la otra palabra, como decimos en Venezuela, como le decimos a esto, aquí es una grosería y está mal visto. Y por eso digo chamarrada. Hay cosas que, bueno, me tocó decirlas como tal cual lo dicen aquí en México. Entonces, bueno, ya ahorita estamos en la época de que va a entrar el frío. Y bueno, yo porque soy muy friolenta. Si vienes en el caso de trabajar, porque hay muchas formas migratorias, o sea, estatus migratorios, mejor dicho. Hay gente que viene por ayuda humanitaria, hay otros que vienen a estudiar y hay otros que vienen a trabajar. Dependiendo de las opciones que tú vengas, en el caso que yo conozco, que es el de trabajo, tienes que tener una carta de trabajo para que se pueda hacer el trámite migratorio. Es decir, no puedes trabajar con la forma migratoria de turista porque las empresas te exigen que tengas la tarjeta residente. No se llama FM2, FM3, se llama tarjeta residente. La tarjeta de residente hay 2 tipos. Hay una que es la temporal y otra que es la permanente. Si ya una empresa te está pidiendo en este país, porque lo voy a hablar coloquialmente y no como un abogado lo pudiera hablar, una empresa pide a un personal extranjero. Al pedirte, la empresa tiene que estar legalmente establecida y debe de tener un permiso para contratar extranjero. Esta empresa hace la solicitud, solamente tienes que tener tu pasaporte, incluso creo que ya pueden hacer la solicitud con pasaporte vencido, pero lo más correcto es que tengas tu pasaporte vigente y la empresa hace el trámite para que te puedan dar la visa. Luego de eso, que hacen como una revisión, migración hace una revisión si la empresa existe, si tienen los permisos correctos, si tú estás en regla con respecto a tus papeles migratorios. Luego pasas a una entrevista con el consulado de México en otro país. Es decir, si por casualidad, porque puede ocurrir, de que vienes a México como turista, te ofrecen un trabajo y te dicen que te van a hacer los trámites migratorios, tienes que salir del país a cualquier país. Normalmente van a otros países como Panamá, van a Costa Rica, Guatemala, Honduras, y vas a tu entrevista y ellos te van a hacer unas preguntas. Yo, por ejemplo,
Yo entré como turista, tuve la suerte de que me ofrecieron un trabajo y me ofrecieron a realizar mis papeles, o sea, todo el trámite. Cuando ellos metieron los trámites, yo salí del país, fui a Costa Rica porque, bueno, allá vive mi hermana, aproveché también de visitarla y fui a mi entrevista. Me preguntaron cosas muy básicas como quién es tu papá, quién es tu mamá, por qué quieres trabajar en México, si te va a alcanzar lo que te estaban ofreciendo económicamente para vivir y subsistir en México. Te hacen preguntas como una entrevista de trabajo lo consideraría. Te hacen preguntas de qué te graduaste, a qué te dedicas y luego de eso pasas a tomarte una foto, colocas unas huellas y te entregan el pasaporte. Un día después puede pasar 24 o 48 horas de que te entreguen el pasaporte con la visa. En Panamá tengo entendido que te entregan el pasaporte el mismo día, ya con la visa aprobada. Ya cuando tienes tu pasaporte, así como tal cual en la visa americana, te estampan una visa de trabajo en tu pasaporte y tienes que hacer el canje. Para hacer el canje, tienes que entrar a México nuevamente y decirle, cuando estés en migración, decirle, mira, ya me dieron una visa, tengo que hacer el canje, y ellos te dan esa misma forma migratoria FMM. Hay una parte donde dice canje y fácilmente ya tienes que ir nuevamente a migración, tienes que hacer un pago a migración, donde incluso tú mismo puedes hacer tu trámite, pero hay gente que contrata abogados para realizarlo, ya que, bueno, no tienen el tiempo o la experiencia o simplemente no le gustan hacer esos trámites. Bueno, en fin, hay muchas opciones que puedes realizar. Y luego de eso, bueno, te entregan una tarjeta de residente. La primera que te van a entregar, si es por trabajo, va a ser temporal. Temporal va a ser por 4 años. Luego de 4 años cumplidos, te ofrecen la tarjeta permanente. Estos requisitos están en internet, lo pueden buscar, incluso en la página de migración, Instituto Nacional de Migración, INM, así se llama, y están todos los datos que necesitas y que te pide migración para realizar cualquier tipo de trámite migratorio. Ya después que tú tengas tu tarjeta de migración, tú tienes como extranjero residente en México deberes y derechos. El patrón tiene que velar por la seguridad social de los empleados, así tal cual como a un mexicano, también como a un extranjero. Pero tú también tienes deberes como residente, como pagar los impuestos, las tenencias de lo que tengas aquí en México, como carro, auto, casa, tienes que pagar sus impuestos. Hay 3 cosas donde tú le tienes que rendir cuentas a migración. La primera es cuando cambias de domicilio. La segunda es cuando cambias de estado civil, es decir, cuando eres soltero y te casaste, lo tienes que anunciar a migración. Y el tercero es cuando cambies de patrón. Es decir, tu patrón es la empresa quien te contrató, y si cambiaste por alguna razón, porque tienes una mejor oferta de trabajo, tienes que avisarle a migración. Les hago esto como mención porque a veces no lo dicen mucho en migración, estos deberes que nosotros tenemos como extranjeros ante migración. Y puede ser peor incluso porque nos pueden multar o nos pueden sancionar si no decimos dónde estamos, si cambiamos de estado civil o si cambiamos de patrón. En el tema de la xenofobia, porque me han preguntado muchísimo qué tal es la xenofobia en México, la verdad es que es muy mínima. No voy a decir que no existe alguien que haya sufrido xenofobia, porque lamentándolo mucho sí se ha visto casos, pero básicamente no. El mexicano normalmente es muy receptivo, es muy familiar, le gusta tener extranjeros en su espacio, sobre todo en la Ciudad de México, donde hay muchos extranjeros. Por ejemplo, en la zona de Polanco hay una diversidad de extranjeros como tú no tienes una idea. O sea, no solamente venezolanos, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay de Costa Rica. El tiempo que estuve viviendo allá
Conocí personas que son de Honduras, que son guatemaltecos, que son de Estados Unidos, incluso españoles. La verdad es que hay una diversidad inmensa de culturas y por tanto no hay tanto problema con eso. Si te decides por venir para acá, para México, yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene este país es la gastronomía. Es totalmente diversa, es muy exquisita. Si no comes picante, vas a terminar comiendo picante porque aquí todo pica. Y si un mexicano te dice que no pica, sí pica y mucho, porque así muchas veces caí yo. Y bueno, la recomendación es que si piensas emigrar para acá, para México, te recomiendo que planifiques, que hagas una lista de las cosas, los pros y los contras, qué te beneficia y qué no te beneficia tanto. Es una de las recomendaciones que te doy. Y también tengo un video de cómo comenzar de cero, te lo dejo en la descripción del video si me estás viendo por YouTube. Y si vienes también por turismo, también debes considerar el clima. Incluso ya hay muchas formas de saber qué tal el clima en ciertas temporadas. Lo puedes buscar por internet. Los sitios que quieres visitar, los costos de esos sitios también están publicados en internet. Y si vienes por trabajo, por una oportunidad laboral y quieres saber el costo-beneficio con lo que te van a ofrecer y con los beneficios que puedas tener en México, también te recomiendo que busques por internet, que hay mucha información de cuáles son los costos de departamentos, de casas, de habitaciones, lo que se ajuste a tus necesidades. Así que espero que esta guía muy resumida. Después hago otro videito donde voy a hablar un poco más sobre la cultura mexicana, sus costumbres, porque son muchísimas. Si piensas venir a México, entonces es necesario planificarte muchísimo mejor. La cultura, bueno, la cultura es sumamente diversa. Yo, por ejemplo, he estado en varias ciudades, he estado en Acapulco, en Querétaro, en Guadalajara, en León, en Guanajuato, he estado en Puebla, en Veracruz, en Coatzacoalcos y en todas las ciudades que he estado es muy distinta su comida, es muy distinta muchas cosas, su forma de ser casi siempre es muy receptivo, en ciertas zonas no tanto, pero sí la mayoría son muy receptivos, el nivel de servicio es impecable y bueno, hay unas fechas aquí que son espectaculares. Por ejemplo, las fechas patrias, que yo admiro muchísimo lo que hacen en esos días, que son cosas que deberíamos adoptar todos los países. Por ejemplo, las fechas patrias, los colores de la bandera por todos lados. Antes, previo incluso, no solamente el día de la independencia, previo a eso, se escucha mucha música mexicana. Las personas van disfrazadas los días para sus trabajos, van con sus trenzas o clinejas, como lo llamamos en Venezuela, van con sus flores, con ese toque mexicano totalmente. Los hombres van con sus corbatas, no sé cómo se le llaman, pero son unas corbatas así como unos pañuelos, muy mexicano. Los niños los disfrazan también. En la noche del grito se reúnen familiares y hacen comida mexicana muy deliciosa, pozole, tamales, pambazos. O sea, les estoy hablando de lo mínimo de lo que hay en una cena mexicana. Tostadas, tacos, no sé, son muchas cosas que tienen en la gastronomía mexicana. También está el Día de Muertos, que también me encanta muchísimo porque los tamales, el atole, incluso el pan muerto es mi favorito. El pan muerto, soy fan del pan muerto. Y bueno, hay bastante diversidad.
Si necesitas saber algo más, con todo gusto te puedo responder, ya sea en mi canal de YouTube, me dejas en tu comentario alguna pregunta y con gusto te la puedo responder. Por eso necesito que te suscribas a mi canal de YouTube como Mafer Armas. Y estamos en las plataformas de audio como Audioboom, Spotify y Apple Podcast como el podcast de Mafer. También me puedes seguir en Instagram como @maferarmas. Muchísimas gracias y chao.